Sin duda, una de las características más sobresalientes dentro de One Piece es el uso que le da Oda a las portadas. Estas primeras páginas generalmente las usa como medio narrativo para contarnos situaciones en las que otros personajes se encuentran, al mismo tiempo en que los sombreros de paja continúan su aventura. Esto último ayuda a que el mundo de One Piece se sienta vivo, siendo esta cualidad una de las más recordadas y admiradas por todos los lectores. Es por eso que en este video, a partir de teorías literarias, vamos a analizar este recurso utilizado por Oda. Además, vamos a ver la importancia de los openings dentro del anime. Bienvenidos a Teishin Rewriter, donde analizamos anime, manga y juegos a partir de las teorías literarias para dar a conocer lo que las hacen increíbles. La estructura narrativa, los personajes, diálogos, entre muchas cosas más. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes apoyándome dándole like, compartiendo y suscribiéndote. Sin más por el momento, ¡empecemos! Como ya sabrán, Oda hace uso de diversas herramientas discursivas a lo largo de su manga para narrar la historia de Luffy y su tripulación, pero no se limita a contarnos solo una historia. En ocasiones, a partir de anacronías, como las llamaría Genet, nos sitúa en lugares alejados de la historia principal, ya sea en lugar, en tiempo o en ambas, para fortalecer la importancia del mundo, los personajes y los sucesos ya vividos o por vivir. Este recurso es a lo que se le conoce como narrativa no lineal o narrativa disruptiva. Esta herramienta no es nueva ni exclusiva de Oda. Obviamente, desde la antigüedad, debido a la naturaleza lineal del lenguaje, es imposible narrar de manera estricta todo lo que ocurre dentro de una historia. No se nos es descrito cómo dormiría o qué comería Gilgamesh en su epopeya, por ejemplo. Y en la Ilíada, el narrador nos va dando diversas perspectivas de lo que sucede en un mismo tiempo diegético, ya sea por los dioses, reyes o los héroes. Esto último, poniendo un ejemplo más contemporáneo y reconocido, la podemos ver en las novelas de George R.R. Martin y su adaptación, aunque claro, hay muchos ejemplos más. La narración no es lineal, porque hay disrupciones de capítulo a capítulo o de escena a escena, donde se nos cuenta lo que vive un personaje distinto al anterior en un mismo tiempo diegético. Tal y como lo menciona Pimentel, es inevitable recurrir a rupturas temporales, ya sea para dar cuenta de lo ocurrido en otra vertiente de la historia, para dar antecedentes, o bien para dar la ilusión de densidad y vida a un relato que recuerda su propio pasado. Y pese a que haya limitantes para narrar de manera simultánea diversas situaciones que ocurren en un mismo tiempo determinado, puede depender del medio con el que se cuenta una historia para romper esta limitante, pero de eso quizá hablemos en otro video. Pero retomando esta idea, sabemos que cada medio tiene tanto sus limitaciones como sus cualidades únicas para narrar y para generar experiencias en el lector, espectador o jugador. Por lo anterior, hay experiencias que solo podemos tener en la literatura, en la radio o podcast actualmente, en el cine o televisión, en los juegos y en este caso, el manga. Si bien en One Piece podemos observar el uso de la narrativa disruptiva en forma de analepsis, comúnmente conocidos como flashback, siendo el término cinematográfico, o un tipo de prolepsis, en cine conocidos como flash forward, que interrumpen la narración principal para dotar de significado a los acontecimientos que ocurrieron o pueden ocurrir posteriormente. Oda, a partir de las generalidades del manga, crea un nuevo recurso. Las portadas son parte del formato y tradición del manga serializado en revistas. Estas, como su nombre lo indica, separan y presentan los capítulos de una obra y otra. Algunos mangas las usan continuamente durante la obra, otros solo en ocasiones especiales. En el caso de One Piece, Oda las utiliza constantemente desde el inicio de su seriación. En un principio, las portadas mostraban a los sombreros de paja en situaciones relajadas en compañía de animales. Estas situaciones, si bien no son realmente canónicas, cumplen cierta función que mencionaremos más tarde. A partir del capítulo 35, es cuando Oda decide darle a esta parte estructural del manga una función narrativa. Estas mini historias, como las conocemos actualmente, fungen como una especie de disrupción narrativa, debido a que nos va contando capítulo a capítulo una serie de situaciones en las que van enredándose los personajes que ya conocemos, creando así una continuidad a su historia y a la vez una percepción de amplitud y movimiento al mundo de One Piece. Oda le da vida a un mundo que no solo gira alrededor de los sombreros de paja, al contrario, ellos solo son una parte de un mecanismo más complejo y más grande del que podemos observar solo en sus aventuras, y solo nosotros como lectores disponemos de esa visión ampliada del mundo que nos permite ese recurso ingenioso, desde el seguimiento de personajes secundarios para darles un final, un arco de transición que los sitúa en un nuevo foco central de la diégesis de manera directa o indirecta, hasta mostrar la relación del mundo ante sucesos importantes. Esto último permite varias cosas, que se cree ese sentido de causa y efecto. Las acciones tienen repercusión en el mundo entero.
que el mundo se sienta vivo. Los personajes de antiguos arcos siguen estando vigentes dentro de la importancia narrativa, al igual que la importancia que tienen sentimentalmente hablando para los sombreros de paja. La reminiscencia del pasado. Nos recuerdan lo que han vivido y cómo su presencia ha cambiado a distintos personajes, poblaciones e islas enteras. Recurso retórico para conmover. Debido a la extensión de la obra y dependiendo del lector, puede generar nostalgia, admiración y emoción por todo el transcurso, evolución y los logros que han tenido los sombreros de paja durante su evento. Toda esta narración es paralela a los acontecimientos de la diégesis principal de la obra. Sin embargo, al estar contando estas mini historias en las portadas, estamos ante una especie de narración disruptiva sin necesidad de crear esa interrupción ante la cual la historia se centra. En términos diegéticos, esto es una locura y es algo que no se puede hacer en cualquier medio. Solo imagínense que en una novela, al inicio de cada capítulo, en lugar de un título que describa la idea general de esa parte, nos fueran describiendo oración por oración algo que transcurre al mismo tiempo que la diégesis de cada capítulo que contiene esa mini historia. Algo en plan: Daenerys llega a Meereen, Daenerys se proclama reina, Daenerys libera a los esclavos. Todos estos títulos sin relación con el cuerpo de la narración, para que después aparezca en la diégesis principal de otro personaje con todo lo entretejido a través de esas oraciones. En general, esto es una maravilla gracias a que resulta de gran importancia semántica y aporta a la construcción de las obras. Esta es una de las formas en las que se puede romper con la linealidad de la diégesis. En cada capítulo nos puede contar dos historias paralelas sin que el lector se encuentre con una disrupción, debido a que ya concibe la portada como una pausa natural de la diégesis y no se considera como parte del cuerpo de la narración. Y ahora, para demostrar todavía más lo que implica este recurso, vamos a ver la estructura narrativa a partir de los nodos y enlaces de algunos ejemplos de One Piece y otras obras. Hay algunos casos en los que el hilo narrativo cambia entre perspectivas de personajes, otros en los que la disrupción son generalmente analepsis y nos llevan a un punto pasado de la oración, otros en los que puede ser un ciclo continuo y repetitivo, algunos como Dark, al jugar con el tiempo pueden ser un caos. Y ahora veamos el ejemplo de One Piece. Podemos situar los nodos que contienen la diégesis principal y ver cómo da pie a otro linealmente hasta que se crea una anacronía con una analepsis que nos sitúa en un pasado que termina resignificando la mayoría de los nodos anteriores. En pocas palabras, una analepsis o flashback le puede dar más valor a un acontecimiento, a un personaje o a una acción, pero quizá lo trate más a fondo en otro video donde analice de manera general el tiempo en One Piece. Ahora, si tuviéramos que situar a las mini historias dentro de esta representación, veríamos que es paralela a la diégesis principal y que se va vinculando entre sí, siguiendo la peculiaridad de ser paralelas, hasta que terminan sin tener relación directa con la historia principal. Pero dentro de este fenómeno narrativo, puede que Oda, de manera asombrosa, sí ligue esta diégesis paralela de manera directa con sucesos que pueden ocurrir muchísimo después. ¿Y qué decir cuando los usa para dar información de distintos personajes en distintas ubicaciones del mundo? Hay una densidad en el mundo creado por Oda, algo que no encontramos en todas las obras narrativas, ni mucho menos en mangas. Y como punto final, tengo que mencionar la importancia de los openings y las otras portadas que no conforman una mini historia y que resultan a nivel retórico una genialidad. El arco de It's Blue funge como una muestra general de lo que puede ocurrir en lo cotidiano de la tripulación durante su viaje. De esta forma, en el transcurso de la historia, Oda puede omitir hasta cierto punto el tiempo que transcurre entre una isla y otra, entre un suceso y otro, porque la información en ese vacío de la diégesis, nosotros como lectores la rellenamos con base en lo que nos mostró en el primer arco, y es aquí donde tanto las portadas como los openings nos ayudan a rellenar esa información, pese a que de un punto para acá, la diégesis de One Piece ha obtenido un ritmo acelerado, puesto que sus planes los llevan incluso a separarse para ir a distintas islas. Oda ya no necesita dar continuidad entre un viaje y otro, porque entendemos que durante ese transcurso los sombreros de paja pasan el tiempo juntos, juegan, se divierten, o cada uno tiene tiempo para hacer algo de su interés: entrenar, estudiar, cartografiar, investigar, cocinar, cantar, dormir, construir, etc. Todo esto ya está implícito entre los saltos de tiempo y nos resulta normal y orgánico, gracias a la forma en la que lo ha ido construyendo Oda con el paso de los años, incluyendo todas esas divertidas portadas donde vemos a Luffy y sus nakamas en completa calma, relacionándose y divirtiéndose.
Lo mismo pasa con los openings, que muchas veces animan algunas de las portadas y claramente aportan a la cohesión de los sombreros de paja como tripulación, como amigos, como nakamas. Con esto terminamos el video por hoy, pero quisiera que me dejaras en los comentarios cuál es su mini historia favorita y qué es lo que piensan ahora de Oda y su manga, ahora que tienen una noción más amplia de su magistral forma de construir su mundo y su diégesis. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo y se hayan entretenido, y si es así, por favor apóyenme con un like, un comentario o una compartida, se los agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.